Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a mi canal. Esto es A por el DELE y yo soy Mar. Soy examinadora y preparadora de todos los niveles del DELE. Quédate en este vídeo si haces el examen de DELE A2 pronto, porque vamos a ver algunas estructuras muy útiles que puedes utilizar en tu examen en la prueba escrita y también en la prueba oral. En general, estas son estructuras para expresar tu opinión y para valorar, que es algo fundamental que debes conocer si no lo conoces ya, porque siempre en la prueba escrita o en la prueba oral, a veces en las dos, te piden en las instrucciones hacer esto. Para que sea un poco más fácil de comprender, he dividido esta clase en 5 secciones. Y la primera sección es expresar una opinión de manera básica. Para expresar una opinión de manera básica, vamos a utilizar la estructura me gusta cuando es positiva o no me gusta cuando la opinión es negativa. Hay 3 cosas que tienes que conocer sobre esta estructura. La primera es que si quieres hablar de una acción, vas a tener que utilizar el infinitivo. El infinitivo es la forma neutra del verbo y en español termina en AR, ER o también IR. Por ejemplo, cantar, comer y vivir son infinitivos. Entonces, después de me gusta, puedes poner perfectamente un infinitivo. Por ejemplo, me gusta cantar, me gusta estudiar, me gusta leer. Si quieres poner varias acciones, sigues diciendo me gusta o no me gusta. Por ejemplo, a mí me gusta leer y escribir. Ahora, si quieres expresar un gusto por una cosa, no por una acción, tienes 2 posibilidades. Puedes decir me gusta cuando te refieres a una sola cosa que es en singular y por eso me gusta tiene que estar en singular. Por ejemplo, cuando dices me gusta el chocolate o me gusta la literatura. En ese caso, como tenemos solamente una cosa que nos gusta, tenemos que dejar el verbo en singular, me gusta. Pero si nos gustan varias cosas o ponemos lo que nos gusta en plural, entonces tenemos que cambiarlo y decir me gustan o no me gustan. Por ejemplo, me gustan los libros y no me gustan las películas de terror. Ahora pasemos a la sección número 2. Aquí te voy a explicar una estructura para dar una opinión, ahora sí un poco más específica. Y es el verbo creer o pensar, pero lo tienes que conjugar. Tienes que decir creo que y luego decir lo que crees o pienso que y luego decir lo que piensas. Por ejemplo, creo que aprender español es fácil o pienso que necesito estudiar para el examen de DELE. Ahora, ten mucho cuidado con tu opinión negativa, porque si dices no creo o no pienso, el verbo que va después debería ir en un modo verbal que es más avanzado y este es el modo subjuntivo. Por ejemplo, no creo que vaya a la fiesta o no pienso que sea una buena idea. Pero lo que yo te recomiendo, como el examen de DELE A2 es un examen de nivel principiante, no te recomiendo utilizar no creo o no pienso que. Sin embargo, hay una manera de decir eso en negativo y no tener que utilizar el subjuntivo. Y es diciendo creo que no o pienso que no. Y ahí pondrías después la frase normal en el tiempo verbal en el modo indicativo. Por ejemplo, en estas frases, creo que no es una buena idea o pienso que no va a venir. Genial, a continuación vamos a ver el tipo de estructura de nuestra sección número 3, que es para expresar acuerdo o desacuerdo, para decir que estás a favor o estás en contra de algo. Es muy fácil, la versión positiva es estoy de acuerdo con y luego pones un sustantivo. Por ejemplo, estoy de acuerdo con tu opinión o estoy de acuerdo con esa idea o estoy de acuerdo con ese plan. Después, para expresar desacuerdo, para decir que estás en contra de algo, puedes decir no estoy de acuerdo con o estoy en desacuerdo con y luego el sustantivo. Por ejemplo, estoy en desacuerdo contigo o más fácil, no estoy de acuerdo contigo.
no estoy de acuerdo con esa idea, no estoy de acuerdo con ese plan. Estupendo, ahora estamos en la fase número 4 y aquí te voy a enseñar una estructura para hacer una valoración simple y es simplemente utilizando el verbo ser más un adjetivo. Utilizamos el verbo ser y no el verbo estar porque vamos a hablar de una valoración, de una característica intrínseca, una característica que está dentro de esa cosa que nosotros estamos valorando. Para hacer bien esta estructura, primero necesitas un sustantivo, después el verbo ser y puedes decir es o son, depende porque si el sustantivo es singular, por ejemplo, casa es una palabra singular, tienes que decir es. Pero si el sustantivo es plural, por ejemplo, casas, tienes que utilizar son. Y luego a continuación el adjetivo, que el adjetivo tiene que concordar con el mismo género y número del sustantivo. Si tenemos la palabra casa, que es femenina, porque decimos la casa, y es singular, porque es solamente una, entonces el adjetivo también tiene que ser singular y femenino. Por ejemplo, la casa es bonita. Bonita está en singular y está en femenino porque tiene que concordar con casa. O si es más de un sustantivo o el sustantivo es plural, por ejemplo, los libros sería plural y masculino, entonces tenemos que utilizar, como ya te he dicho, el verbo son y después un adjetivo que sea también masculino y plural. Por ejemplo, los libros son interesantes. Y por último, para terminar con esta clase, vamos a la sección número 5, donde vamos a aprender a expresar una necesidad o una preferencia, que esto también forma parte de expresar la opinión y de valorar. Y es simplemente utilizar el verbo preferir y el verbo necesitar seguido de un infinitivo, otra vez un verbo en su forma neutra o de un sustantivo. Entonces en el examen puedes utilizar prefiero o también puedes utilizar necesito seguido de un infinitivo o un sustantivo. Por ejemplo, prefiero hacer el examen en mayo o necesito estudiar español. Esos son ejemplos con infinitivos para hablar de una preferencia o una necesidad en cuanto a una acción, pero estas estructuras también pueden ir con sustantivos. Por ejemplo, prefiero el chocolate o necesito un libro. Estupendo, pues con esto terminamos la clase. Seguro que has tomado nota de todo esto y va a ser muy útil para tu examen. Si quieres conocer más sobre el examen de DELE A2, saber qué es lo que tienes que hacer en cada prueba y en cada tarea, tener la ayuda y los consejos de una examinadora, te recomiendo que te apuntes a mi curso online A por el DELE A2, donde te explico con mucho detalle cada tarea y te muestro ejemplos comentados por mí para que entiendas a la perfección cómo es el examen y que esto pueda ayudarte a tener el apto. Dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo y también en el primer comentario, y también te dejaré mi libro de preparación A por el DELE A2, que tiene 4 modelos de exámenes para que puedas practicar con los mismos temas y la misma estructura que el examen real. Es este libro de aquí y tiene 4 modelos de todas las pruebas y por supuesto también tiene audios descargables y respuestas para la prueba número 1 y número 2. Muchas gracias por estar aquí, ánimo con tu preparación y espero verte en otro vídeo.